Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados para Tecmil, y les doy la más cordial bienvenida a este videoanálisis que abarca lo más relevante de la semana. Como ya les había comentado en anteriores videos o análisis, la intención de estos espacios cortos es tomar lo más importante, datos macroeconómicos, fundamentales, más relevantes de la semana y ver cómo impactan en los mercados para que de esta manera pues tengamos un contexto más general, más amplio en cómo se van comportando los diversos mercados financieros a través de las también diversas regiones del mundo. Eh, de antemano, muchas gracias por acompañarme y pues vamos a empezar. Los datos relevantes de la semana comprenden el periodo del 17 al 23 de junio y pues son en sí mismo, ahorita lo iremos viendo, datos muy importantes en cuanto a las perspectivas que se van gestando en el desarrollo económico. Los primeros o el primer rubro que quisiera tomar son los datos de inflación. La zona euro enfatiza en el dato de inflación de variación anual, que fue de un 8.1%. Eh, Como ya habíamos mencionado en antiguos análisis, son datos elevados, sobre todo considerando que países desarrollados como la zona euro, como Norteamérica, Japón, Australia, etcétera, están acostumbrados, o por lo menos sus políticas monetarias mantienen los niveles de inflación en ciertos rangos que por ahí no pasan del -1 al 4 o 5%, hasta estos momentos, últimos meses, últimos periodos, que estos picos más altos se rompen y continúa el crecimiento de una forma sin descanso prácticamente. Ahorita lo veremos a más detalle en algunos gráficos históricos, por lo cual un 8.1% de inflación en la zona euro es de relevancia. En Reino Unido, otro país muy importante en esta región, hay una variación anual del 9.1% en su dato de inflación. Si bien era lo que se esperaba por el consenso de analistas, no podemos olvidar que la tendencia que toma esta inflación es creciente, es continua y se empieza a acercar cada vez más a la zona del 10%, que es de dos dígitos y que ya implica un riesgo mayor por el impacto que se tiene en el poder adquisitivo de las personas, de la sociedad, de las familias. Eso a nivel contexto económico pues es de preocupar porque es un impacto directo, como mencionaba, a la capacidad de compra de las personas sin que ellos puedan pues de alguna manera tener un, una implicación directa en sus decisiones o que no sean los responsables más bien de que este impacto gradual en su poder adquisitivo pues se vaya generando. En Canadá se da un dato de inflación del 7.7% de variación anual. Es menor, como lo podemos observar, a otras regiones, pero no deja de ser un dato elevado y que rompe de igual manera estos picos altos históricos en los que se mantenían los niveles de crecimiento en precios a través de las políticas asertivas de los bancos centrales y también de los gobiernos. Entonces, otro indicador importante, el índice de gestores de compras o PMI por sus siglas en inglés, que indica a través de una serie digamos, reportes o encuestas a gestores de empresas de manufactura y servicios principalmente, indica cómo se están haciendo los negocios. El nivel de 50 lo que describe es que no ha habido variación de un mes con otro en cuanto a esta continuidad en negocios, compras, digamos, intercambios en las cadenas de valor. Niveles por encima del 50 indica que ha habido crecimiento en, esta gestión de adquisición, y un nivel por debajo de 50 indica que hay un decremento en cuanto a este tipo de intercambios, lo que en consecuencia pues nos habla de un impacto, digamos, no, si bien no puede verse como recesivo, pero sí
una, un punto de inflexión a la baja de lo que se viene intercambiando a nivel negocios, a nivel compras, a nivel ventas entre las cadenas de valor, por lo que implica compra de insumos, compra de servicios. eh, de alguna manera, si me puedo explicar de una forma más concisa, este indicador de gestión de compras nos permite visualizar qué tanto están las empresas o los gerentes incrementando sus niveles de adquisición o lo que sería por debajo del nivel de 50, que estos intercambios vayan en decremento. Por lo anterior, se busca o digamos se vigila que los niveles en el PMI pues estén por debajo, por encima, perdón, de la zona limítrofe de 50, que indicaría pues un crecimiento en los sectores productivos, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa con los datos que fueron pues bastante los que se dan en este periodo semanal? Australia da un PMI de manufactura de 55.8, un PMI de servicios de 52.6, Japón un PMI de manufactura de 52.7 y un PMI de servicios de 54.2. Pongo primero estas regiones, estos países, porque de alguna manera son datos normalizados. Lo primero que hay que ver es que están por encima del nivel de 50 y son datos que si nosotros analizamos a más detalle el histórico, está en un rango que se mantiene conforme a lo que van realizando este cúmulo de empresas. Por lo tanto, pues no, digamos, no hay algo que llame la atención. Pero ¿qué pasa con Francia, Alemania, Reino Unido, la zona euro, digamos, en su conjunto? Los PMIs compuestos, que un PMI compuesto hablaría una unión del PMI de manufactura y de servicios, una unión dentro de un indicador ponderado en donde las empresas de mayor relevancia pues afectan más al indicador y las de menor relevancia, tamaño, etcétera, pues tienen un impacto sí, pero no tan elevado como las empresas grandes. Entonces el PMI compuesto que abarca eh, una muestra más amplia de empresas. En Francia se da un PMI de 52 compuesto, perdón, un PMI compuesto de 52.8, en Alemania un PMI compuesto de 51.3, en Reino Unido un PMI compuesto de 53.1 y en la zona euro un PMI compuesto de 51.9. Aquí lo que habría que analizar es que en lo que va del año, digamos un periodo de 12 meses hacia abajo a la actualidad, estos datos se dan mensualmente. En estas regiones el PMI está en disminución. No se trata, como en Australia y en Japón, de un rango que se va manteniendo, digamos, dentro de una distribución normal. En esta región de la zona euro y Reino Unido sí se ve una pendiente a la baja. Quiere decir que cada vez el indicador se acerca más a la zona de 50, lo que indica una tendencia, al final de cuentas, que si continúa de esa manera, pues en futuros periodos estaríamos viendo el indicador en niveles de 50 o menores, hasta que no pase otra situación que revierta a la alza. Entonces, ¿por qué es importante estos indicadores? Porque por lo menos en la región de Europa nos está hablando de una contracción que poco a poco, pues a nivel cadenas de valor, a nivel empresas, pues nos empieza a describir un comportamiento menor en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a adquisiciones, en cuanto a movimiento en las cadenas empresariales, que en el tiempo pues puede afectar obviamente los otros factores económicos que importante es pues seguir analizándolos y revisando estas actualizaciones. Ahora, el índice de precios al productor, que es muy, digamos, tiene una correlación directa con los niveles de inflación o el índice de precios al consumidor, porque pues estamos en un contexto donde las personas consumen, las empresas ofrecen
y esto pues va de la mano en cuanto a los niveles de precios. Pero sí tiene variaciones, sí tiene diferencias que son importantes a recalcar y lo veremos en algunas imágenes en los siguientes minutos. En Alemania se da un índice de precios al productor de variación anual del 33.6%. Como primer punto, Alemania pues sabemos que es una de las economías más importantes de la región de Europa, la zona euro. Por lo tanto, lo que pasa en Alemania pues de alguna manera permea o va a tener implicaciones en la región en sí misma. El Reino Unido da un índice de precios al productor subyacente. Recordemos que cuando hablamos de un indicador subyacente en los efectos inflacionarios de consumo o de producción, se le está quitando de alguna manera los componentes más volátiles de la muestra, que principalmente son los energéticos, pero no deja de ser un indicador que demuestra que algo se está moviendo en cuanto a la muestra total o a la muestra más grande representativa de los indicadores de precios. Por lo tanto, para Alemania un índice de precios al productor de 33.6%, que es muy elevado, y un indicador subyacente de índices de precios al productor de 14.8% para Reino Unido, que también es muy elevado, nos indica de alguna manera cómo las cadenas de valor empiezan a tener no solo este impacto de inflación que disminuye el consumo, porque el poder adquisitivo pues empieza a mermar, sino también un impacto en los costos. Estos costos que las cadenas de valor tienen que adquirir para después crear o hacer alguna transformación o ser un punto de interacción entre, entre un proveedor y un consumidor. Y el que los costos se incrementen sí tiene un impacto muy fuerte, lo iremos desglosando, en cuanto a otros factores económicos. No se puede solo pensar que el indicador de inflación o índice de precios al consumidor va a afectar el poder adquisitivo de los consumidores. El índice de precios al productor puede afectarlo también en dos razones. Si los costos se elevan, sobre todo a tasas tan elevadas, lo que las empresas tendrían que de alguna manera gestionar o analizar es que este incremento en costos, listo, una disculpa, por ahí había un tema en el ambiente que me distrajo un poco, pero regreso al punto. Cuando hay un incremento en costos para las cadenas productivas, la salida podría ser dentro de más salidas, pero digamos de las más importantes, la que afecten a otros sectores, indicadores económicos, es que se recorte personal para disminuir la carga de costos fijos, despidos, en este caso en el corto o mediano plazo, o la otra es que ese incremento en costos hacia el productor lo trasladen hacia los consumidores en un precio final, lo que a su vez o merma el tema del empleo a nivel región, por lo menos en las empresas, o digamos el radio que impliquen estas empresas, o por otro lado incrementa las presiones inflacionarias hacia los consumidores. Esto es un círculo, digamos, que tiene interacciones y que tiene implicaciones. Cuando pasa una situación a nivel económico, entonces puede afectar o de alguna manera impactar, ya sea de forma positiva o negativa, a otros indicadores económicos que por supuesto tendría que de alguna manera importarnos o tendríamos que considerarlo a la hora de visualizar un contexto, sobre todo si estamos en el punto de toma de decisiones, ya sea de una empresa o también personales incluso. Por lo tanto, este indicador de precio al productor también es muy relevante por el impacto que tiene hacia las cadenas productivas. Y una noticia complementaria que tiene mucho que ver con esto, Elon Musk en la semana anunció que durante este mes habrá una disminución, bueno, no, anunció durante este mes que dentro de los 3 meses aproximadamente habrá una disminución del 10% en su personal asalariado por temores de recesión. ¿Por qué hay temores de recesión? Pues porque a nivel global hay un dato de presiones inflacionarias elevadas,
porque a nivel geopolítico hay una serie de cambios estructurales muy importantes, eh, porque los cambios en las perspectivas económicas han tenido un punto de inflexión y ahora se ven más bajas, y esto en conjunto pues los gestores, los ejecutivos, los CEOs, como lo son Elon Musk, pueden visualizar el contexto y de forma preventiva o de forma reactiva pueden empezar a tomar este tipo de decisiones de contracción en su personal asalariado, de disminución en calidad, de impactar en mayores precios hacia el consumidor final, entre otras implicaciones a nivel de finanzas corporativas, por por la simple, o no simple, más bien por la importante perspectiva que van indicando toda esta serie de datos. Entonces, una pues es Elon Musk y la empresa Tesla, pues, es un referente a nivel mundial, una empresa muy seguida, muy visualizada, de mucho prestigio y poder económico. Y, y por otro lado, pues está de alguna manera este tipo de decisiones comienza ya a dar un indicativo de lo que los gestores ya empiezan a tomar decisiones, a pesar de que literalmente no se han dado estos datos de recesión técnica, de disminución en los crecimientos, de mayores impactos en los precios, y por tales motivos sí estos datos, si los vamos como analizando, los vamos enlazando, pues sí nos indican bastantes focos, focos rojos por lo menos a tratar. Y bueno, solo para complementar, por ahí ya analizábamos los datos históricos de inflación, solo como para que se puedan visualizar. La fuente es tradingeconomics.com, la pueden ustedes consultar. Y también y ahí se darán cuenta cómo esta serie de indicadores pues, se van desarrollando. Por ahí les comentaba que la zona euro, Estados Unidos, por acá, el Reino Unido, Canadá, que son empresas desarrolladas, perdón, países desarrollados, disculpen, históricamente mantenían rangos máximos de 4%, 4%, 5%, 5% también para Estados Unidos. Se rompen otros picos y la tendencia es creciente. Se podría visualizar incluso como de un comportamiento exponencial sin freno, que poco a poco pues va acercando el indicador los indicadores de inflación a los 10%, lo que comentábamos pues merma en el tiempo el poder adquisitivo de sociedad y de familias, situación pues que no se puede evitar y que es importante estar monitoreando. Solo por complemento, los por ahí en análisis anteriores lo comentaba, eh, como parte de una visualización contextual, estos datos de inflación no solo son por la situación geopolítica o bélica entre Rusia y Estados Unidos, por los energéticos que están a niveles altos, los energéticos y otros commodities ya estaban en crecimiento a partir del 2020-2021, desde la época en pandemia. Ya venían con tendencias alcistas, ya estaban en niveles elevados. Ahorita lo que está pasando a nivel geopolítico bélico, pues sí afecta porque hay un periodo de, de volatilidad que mantiene los precios altos y eso afecta directamente a los niveles de inflación, pero no es nuevo, ya venían incrementándose. También las políticas expansivas de países desarrollados como Estados Unidos o la zona euro, de tener tasas muy cercanas a cero, de la compra masiva de bonos soberanos para inyectar liquidez a las economías, de subsidios directos por parte de los gobiernos a las familias para incentivar el consumo, pues esa inyección tan elevada de capital y de un nivel del costo del dinero tan bajo, pues empezó, ya aquí se puede ver a partir del 2020, a partir del 20
2021, estos incentivos monetarios y directos, bueno, de política monetaria y de políticas gubernamentales, pues ya estaban incrementando estos comportamientos de inflación que ahora pues se siguen agravando por los temas geopolíticos. Un segundo. Listo. Bueno, aquí nada más voy a quitar un poquito mi imagen, porque al parecer no se veía Reino Unido. Aquí podemos ver inflación de Reino Unido, como también ha elevado mucho, desde niveles desde 1990 superiores, desde el 2000, datos históricamente en niveles de máximos. Y en este caso el indicador de precio al productor, que también lo mencionamos, muy importante para las cadenas de valor, las cadenas productivas empresariales, pues vemos cómo los comportamientos son similares, pero con la diferencia de que son más agudos todavía. Para Alemania indica variaciones anuales de mayores al 30% para los costos en las empresas, para Reino Unido mayores al 13-14%, para la zona euro mayores al 30% también, lo que es considerable en cuanto a las implicaciones que en el tiempo se vayan generando, que platicábamos a nivel económico. Y bueno, regreso. Un segundo, regreso a mi imagen. Y pues ya vamos directamente al impacto en los mercados que se han venido generando. Empezamos por el euro. El euro dólar, si podemos ver el precio de la paridad, pues viene de una tendencia claramente bajista, de máximos descendentes, como ya lo habíamos mencionado. Me voy a enfocar más en los periodos actuales. Vemos cómo esta serie de datos que pues sí indican incertidumbre, indican eh, no fortaleza económica, pues mantiene o empieza a generar un rango entre 1.03 y 1.07 dólares por euro aproximadamente, que de alguna manera pues se mantiene el precio en niveles de incertidumbre que todavía no continúa con tendencias o no revierte la propia tendencia. Por lo tanto, pues lo único que podemos agregar respecto a análisis anteriores es que la fuerza o la tendencia primaria es la tendencia bajista. También en el caso de la libra esterlina, como podemos observar, una tendencia clara de directriz bajista e incluso vemos como la media móvil de 200 periodos en una temporalidad de H4 pues no la ha podido superar y mantiene por debajo a los niveles de la libra versus el dólar, manteniendo también un rango. Los rangos se pueden visualizar como incertidumbre, como indecisión, y por lo tanto pues a pesar de que la tendencia primaria sigue siendo la bajista, pues no se ve a un movimiento de continuidad o de reversión aún en estas paridades. El dólar versus el dólar canadiense, que por ahí vimos un incremento en la inflación que reporta Canadá, pues manteniéndose en ese rango que por ahí también analizábamos, que ya tiene bastantes meses, un rango casi lateral con una ligera pendiente. Vemos como desde su nivel más bajo pues volvió a buscar, llegó a su nivel más alto, y en el corto plazo pues también se podrá considerar como un proceso que no de indecisión, que no continúa en alza, y que después, a pesar de que en el corto plazo sí tiene una tendencia más enfocada al alza, que podemos ver aquí en H1, vemos cómo respeta la media móvil y la mantiene como un soporte.
hasta que no rompa esta resistencia de este rango ligeramente diagonal, pues se podría decir que el impacto en compra es mayor o probablemente también pueda revertir y regresar a sus niveles mínimos de este rango, este tipo bandera con ligera pendiente al alza. Y bueno, los mercados financieros, es muy interesante ver cómo el desarrollo de de este contexto macroeconómico, de esta perspectiva, vemos cómo mantiene a los mercados a la baja. Pareciera que quiere revertir. Aquí lo podemos ver mejor. H1 viene de una tendencia bajista clara de máximos descendentes. Rompió un soporte muy importante, el Standard Poor's 500 en los 3.800 aproximadamente, a la baja. Y cuando quiere regresar, pareciera que quiere dar un rebote relevante y no puede superar este nivel que ahora es resistencia a la alza. La incertidumbre se mantiene, no hay catalizadores que mejoren la perspectiva en cuanto a los mercados financieros, accionarios, y conforme vamos avanzando, lo que analizábamos a nivel de datos macroeconómicos, pues incluso se complica la perspectiva. El Eurostock, misma situación, mantiene máximos decrecientes, una tendencia a la baja principalmente, pero en este caso pues vemos este soporte de largo plazo muy importante en los 3.416 aproximadamente, pues lo respeta y pues este nivel se podría tomar como un punto de compra de corto plazo por lo que nos indica aquí. El nivel no sigue bajando, pero la realidad es que la tendencia primaria de mediano plazo y de corto es bajista y, y pues también se podría considerar como un pequeño rango de indecisión hasta que no haga movimientos de rompimiento pues más elevados o considerables. En el caso del DAX alemán, eh, misma situación, mantiene una tendencia de directriz bajista. Por ahí ya analizábamos en semanas anteriores cómo cómo le pasó al Eurostock, rompe a la alza, pero después regresa a esta directriz con más fuerza. Pasa lo mismo con el DAX alemán. Y la dirección, en este caso, pues no hay un soporte relevante de corto plazo. La dirección en probabilidad direcciona a este índice bursátil hacia los 12.424, que es uno de sus soportes de largo plazo de relevancia, por lo que podemos ver aquí cómo el impacto en las ventas pues es mayor. En Japón, el índice Nikkei, en un periodo también o más bien, este se ve más claro, un periodo de indecisión porque tiene dos fuerzas relevantes, una directriz bajista de corto plazo que mantiene el precio cayendo con máximos decrecientes, como lo vemos aquí, pero por otro lado, en el largo plazo, tiene una directriz alcista que ha respetado en el tiempo, eh, y que a pesar de que la probabilidad de corto plazo lleve el nivel en puntos hacia los pues, niveles aproximados de 25.143 aproximadamente, que indica pues probables bajas en el corto plazo, este punto de tendencia, esta directriz alcista, pues también habla de que el índice Nikkei pues es uno de los pocos índices que mantiene en el largo plazo pues estos niveles crecientes. Ya veremos cuando los toque pues cuál va a ser su comportamiento o también pues puede revertir, ¿no? Eso solo hablamos de probabilidades cuando analizamos estadísticamente los precios o a través del análisis técnico se habla de probabilidades y de movimientos más de mayor peso en el corto plazo. Y bueno, se me está acabando el tiempo.
Eh, Voy a terminar en cuanto a índices bursátiles con, con el índice IBEX de España. Vemos cómo rompió, aunado a que mantiene su tendencia, su directriz bajista de largo plazo, la ha respetado durante muchos años. Aunado a eso, rompe un soporte de corto plazo que vemos aquí marcado en rojo y pareciera querer regresar, pero se mantienen estos niveles de venta que de igual manera sostiene la probabilidad de que los niveles en puntos de este índice bursátil pues se dirijan hacia los 7417 en el tiempo, a menos de que haya una reversión técnica, regrese a estos niveles de soporte o que haya un catalizador de mejora para la perspectiva en este país en cuanto a su contexto empresarial. Y bueno, solo por echar un vistazo a los energéticos, que va muy ligado, como mencionábamos, a las presiones inflacionarias, el, in- el, el Brent, el petróleo Brent, este indicador de precio por barril, que, que mantenía una directriz a la alza, la rompe, y por ahí también lo mencionábamos, la rompe a la baja, rompe también su soporte en el corto plazo, cercano a los 100, vamos a indicarlo por aquí, a los 114.84 y después se encuentra con esta directriz alcista de mínimos crecientes que respeta muy bien, por lo tanto mientras mantenga esta directriz pues el precio mantendría esta probabilidad de incrementos, pero también se puede ver un ligero rango que indica lo que mencionábamos, indecisión, incertidumbre, por lo que habría que estar muy pendientes de si regresa a su resistencia para recuperar la alza, o por otro lado, si rompe lo que sería esta directriz alcista para dirigirse hacia niveles inferiores. Situación muy similar a lo que es el referente de Texas, el WTI, petróleo. También mantenía una directriz alcista, después rompe a la baja, rompe este mismo nivel o muy parecido nivel de soporte de corto plazo en los 109 aproximadamente y mantiene también una directriz alcista que aún no se podría definir como un regreso de alguna manera eh, completamente visible. Sí se le observa indecisión porque se encuentra entre una resistencia de corto plazo y esta directriz también de corto plazo que sería oportuno estar vigilando. Y para el gas natural, eso no lo habíamos analizado, un movimiento importante. eh, Mantenía una directriz bajista, por aquí podemos observar. Hizo un rango de indecisión que en estos días rompió con una vela bastante contundente, con un cuerpo muy amplio. Podemos ver aquí el rompimiento y rompe tres indicadores, o más bien respeta la directriz bajista, regresa a ella con más fuerza, rompe el rango de indecisión a la baja de corto plazo, pero también rompe por ahí una directriz alcista de largo plazo, que en conjunto, pues en probabilidad, y por ahí incluso un soporte también aquí vemos en probabilidad, direcciona en mayores bajas al gas natural en cuanto al precio, por lo que habría que también que estar muy pendientes si confirma este rompimiento y continúa esta caída en el precio o revierte pues hacia sus niveles de soporte claves. Y bueno, hasta aquí termino porque ya se me fue el tiempo. Eh, Les agradezco mucho por bueno, este espacio que compartimos ambos. Gracias por su tiempo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @ticmil español en YouTube, en Facebook @ticmilesp, en Instagram @ticmil_español. Ahí pueden ver más material que se irá compartiendo. Los invito a los webinars que estamos dando los días miércoles. Ahí compartiremos muchos temas de análisis y de gestión de riesgo, como les había comentado.
Y también si les gustó este material o les está gustando, regálenos un like, a nosotros nos ayuda muchísimo y pues también es un indicativo de que cómo estamos haciendo las cosas. Cualquier comentario, sugerencia, aportación es bienvenida. Y pues nuevamente muchas gracias, los veo la semana entrante en otro video de análisis y pues les deseo mucho éxito en cualquier situación. Gracias.